tots a la Facultad de Dret y moltes gràcies. Abrimos la jornada sobre cuestiones abiertas en torno a la financiación del cooperativismo de viviendas y para ello tiene la palabra María José Bañó. Muchísimas gracias, señor vicedecano de Coordinación Académica, señor vicepresidente de FECOVI, de la Federación de Cooperativas de Viviendas. Gracias por estar todos aquí. Gracias a Gustavo, porque de alguna manera hoy quiero que sirva, creo que esto lo tengo con voz. Un segundo, que lo silencia, vale. Queremos que sirva desde Udescope un poco para despedir a Gustavo, porque lleva aquí un par de meses de estancia en Udescope, analizando cómo está todo el ámbito cooperativo de viviendas, dándonos también enseñanzas de cómo se encuentra en Uruguay y cuáles son las líneas de trabajo que podríamos aprender, el aprendizaje que podemos también tener nosotros respecto de las políticas que se han llevado a cabo en Uruguay. Él es profesor de Trabajo Social de la Universidad de la República en Montevideo. Ha trabajado siempre en materia de cooperativismo de viviendas. Yo lo conocí a través de un compañero que tenemos como un compañero muy amigo que se llama Juan Pablo Martí, de Udelar. Y nada, la idea era seguir trabajando en esta materia. Seguir trabajando en esta materia porque estamos ante lo que es uno de los resultados de un convenio que tenemos con la Dirección General de Vivienda desde el año 2021 en materia de fomento de la vivienda cooperativa. Y lo que buscamos a través de este convenio de vivienda es articular 3 líneas de trabajo, una que es la de investigación, estudios, otra que es asistencia técnica y otra parte que es básicamente de formación. Dentro de la asistencia técnica ayudamos y colaboramos con diferentes grupos de interés que pueden tener algún tipo de conflicto y entre estas cosas, hemos trabajado y hemos ayudado en todo el ámbito relativo a la cesión en uso, hemos colaborado, hemos trabajado en la creación de pliegos de condiciones, mejorando los que hay. Perdona. Mejorando los que había, porque los únicos que se sacaron por parte del EVA en 2018, en el caso del Ágora, no han tenido buen resultado. Hemos revisado también todas estas cuestiones. Hemos asistido y ayudado a algunos ayuntamientos para que analicen la cesión en uso y la posibilidad de adjudicar en uso el suelo para aquellas cooperativas que no tengan ánimo de lucro, para justificarlo ante los secretarios de los ayuntamientos. Y hemos hecho una serie de actuaciones que seguimos haciendo. Recientemente hemos publicado también, que está a punto de salir en la web viviendacooperativa.es, un reglamento de régimen interior de las cooperativas en cesión de uso para que sirva de base. A partir de ahí, que sirva de plantilla para que ya cada uno pueda incorporar e introducir los elementos que considere, pero para facilitar las tareas. Dentro del ámbito de la formación, aparte de esto es una de las actividades que desarrollamos, que yo siempre lo comento que eso nos sirve para hacer terapia de grupo, para contar todos los problemas con los cuales nos encontramos. Dentro de la formación, además de hacer jornadas y seminarios formativos a la carta y demás, tenemos también un módulo, un MOOC, que lo hacemos a través del Instituto Valenciano de la Edificación con la Universidad Politécnica de Valencia, que está prácticamente ya a punto de salir. Solamente faltaba una pequeña grabación de una persona de confianza que aprovecho yo para decirle desde aquí, que ya sabe quién es, que tiene que, porque solo falta su parte. Simplemente agradecer a FECOVI que siempre, desde que estaba Visa en Diego, haya pensado en Udescope para desarrollar todas estas líneas de trabajo, que ahora con Francisco Caballero lo mismo, vamos a seguir trabajando, ya hemos hecho bastantes reuniones, ya tenemos bastante complicidad a la hora de desarrollar ciertos temas. Y creemos que todo saldrá a buen puerto, de una manera u otra, al final conseguiremos que todo llegue, que todo salga y convencer a los políticos que tenemos ahora de la bondad de este modelo, que no pretendemos que lo financien todo, obviamente, cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad, pero cada uno que asuma su parte de responsabilidad. Y el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido y no pueden obviarlo. Con el tema de los problemas de competencias, que de eso ya hablaremos en otra sesión. Y nada más, simplemente daros las gracias a todos desde Udescope, gracias por estar aquí.
y espero que nos sirva para conocernos mejor y poder ayudaros también en el desarrollo de estas líneas de trabajo, y que con las enseñanzas que nos ha dado Gustavo, que sé que ha interactuado con todos vosotros a lo largo de estos meses, pues espero que os haya también servido para bien y para aprender muchísimo más. Así que nada, gracias. Muchísimas gracias, María José. Tiene la palabra por FECOBI Francisco Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, María José. Sabes que es un placer desde hace ya 3 años colaborar y que seguiremos encantados con la Generalitat, con Udescope y con FECOBI. Independientemente que Vicent Diego ya no está con nosotros, pero bueno, su espíritu va a continuar siempre durante mucho tiempo, porque FECOBI era una ilusión que él tenía de siempre y ha estado muy relacionado siempre con el tema de la cooperativa de vivienda. También agradecer a Gustavo, que también te conocí el 12 de marzo. La experiencia nos encantó. De hecho, el viernes nos vemos en Murcia para hacer lo mismo en la región de Murcia. Y sobre el tema de hoy de la financiación, como ya nos conocemos, me imagino que la gente se sorprenderá de cómo funciona en Uruguay y cómo funciona ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino en España el sistema de la financiación de las cooperativas. Y agradecer a todos la presencia y a la gente que está conectada por participar en la jornada. Muchísimas gracias. A mí me toca dar por inaugurada la jornada y los miembros de los equipos de canales nos vemos muchas veces en estas situaciones, que nos invitan a venir a inaugurar y siempre tenemos la tentación de decir algo por cortesía, porque agradecemos que vengan aquí y nos gustaría decir algo. Y la verdad es que muchas veces acabamos diciendo cosas que no tienen mucho sentido porque no sabemos nada de ello. Pero hoy tengo la suerte de que vengo invitado por Udescope, y eso siempre, cuando te invitan los amigos, siempre es más fácil. Y además de algo que viene de la mano de FECOBI, y venimos a hablar de vivienda. Y la vivienda es una necesidad y es un derecho, lo decía María José. Y es un derecho, es una facultad de derechos, si no somos capaces de hablar de esto. Y si ya hablamos de financiación y de cooperativismo, las cuestiones jurídicas emergen por todas partes. Para una facultad de derecho es importante hablar de estos temas. Para una facultad de derecho que se sensibiliza con la trascendencia social y humana de lo que regulamos, es muy importante hablar de estos temas. Así que la gratitud de esta facultad, porque en el seno de ella se discuta sobre estos temas, mucho ánimo con el empeño, y yo no entraré en más porque no sé más y porque lo que tienen por delante es muy interesante. Mucho ánimo, muchas gracias. Gracias a Udescope por impulsar cosas como esta, gracias a FECOBI por colaborar con el Udescope, por participar y colaborar en el ámbito universitario. Las universidades, si estudiamos muchas cosas y nos las callamos, no servimos para nada. Nuestra función es investigar, descubrir, transferir a la sociedad todo eso que descubrimos y enseñar a las nuevas generaciones y a las que están ahora cómo hacer las cosas. Para eso servimos. Muchas gracias por ayudarnos a hacerlo. Bienvenidos todos y que la jornada sea lo más provechosa posible, que es muchísimo. Queda inaugurada la jornada. A empezar con la actividad que nos corresponde. Vamos a hablar de cuestiones abiertas en torno a la financiación del cooperativismo de viviendas. Tenemos un problema en el ámbito de la financiación. Yo recuerdo que en el mes de julio pasado hicimos un pequeño focus group en Udescope de la mano de Vicent Diego, en el que intentábamos aportar una serie de líneas, ya es una serie de opciones para no estar siempre pendientes del mismo tipo de financiación. Entonces, tenemos la posibilidad de que participen administraciones públicas, bien a través de la cesión de suelo o bien con garantías, pero también tenemos otras vías de financiación. Tenemos la tradicional también a través de préstamos, y la no tradicional, que sería a través de crowdfunding, a través de hipotecas inversas, a través de la emisión de obligaciones, a través de la obligación de pequeños préstamos sindicados. Y tenemos una serie de opciones recogidas en el propio derecho mercantil, que son típicamente derecho mercantil, que a veces se nos olvidan. Entonces sí que intenté dar una serie de pinceladas, y no lo voy a traer otra vez aquí, no voy a repetir la sesión. Sí que publiqué precisamente un artículo sobre
longevidad y se llamaba viviendas, personas mayores y vivienda o algo así. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero bueno, luego os puedo dar el artículo que lo publiqué en la revista de Teoría y Derecho. Y aquí lo que nos interesa es sobre todo observar para aprender qué han hecho nuestros compañeros en Uruguay. Está claro que es un país más pequeño, que su política de viviendas es antigua antigua porque viene de muchísimo tiempo, de principios del siglo XX, si no recuerdo mal, más o menos, mediados ya se puso en marcha con la ley del 68, se puso en marcha de verdad ya ese proyecto y se han creído la vivienda como realmente como derecho constitucional. Es algo que creo que nos falta aquí, pues lo usan, como le decíamos antes, de manera populista, de manera electoralista, pero no acabamos de aterrizar y siempre hay mucha tensión y estiramos todos mucho y todos los políticos estiran y no sabes nunca al final cuál va a ser la mejor opción, sin tener en cuenta los usuarios, que son las personas que se encuentran pues eso, en situaciones vulnerables, entre otras cosas. Entonces, por eso yo le doy la palabra a Gustavo. Luego sí que te pediré que reduzcas 5 o 10 minutos porque han venido muchos compañeros de cooperativas y sí que me gustaría que luego darles la palabra a todos en la mesa redonda, junto con Caixa Popular, junto con Fiare, que tenemos a Joan aquí y a Concha, Meritxell en online. Y sí que me gustaría, pues eso, que todos participáramos de todo. Creo que también, no sé si se ha conectado online de la Fundación Clima y Energía del Ayuntamiento de Valencia, supongo que también está por aquí. Entonces, sí que me gustaría que participaran todos junto con las situaciones problemáticas por las que están atravesando muchas de las cooperativas o protocooperativas que tenemos aquí. Entonces, sin más, Gustavo, te doy la palabra. Tienes allá el micrófono. Y gracias por acompañarnos y que sirva, pues eso, a modo de acto de despedida de UDESCO por parte de todo el sector. Bueno, para mí es un gusto y bueno, igual como me quedan 11 días, me siento todavía como, es cierto que cuando conversamos con María José, le planteaba esto, bueno, que también era un cierre en cierta manera de esta etapa, pero bueno, espero que esta conversación perdure, yo desde Uruguay y ustedes de donde esté cada uno y cada una. Lo que hice en la presentación fue centrarme en el tema financiamiento y bueno, sobre eso voy a contando, intentando eso, cumplir con el tiempo para que podamos conversar. Agradezco a todas y a todos los que están, especialmente a mi coterráneo Hugo Montaño de Uruguay, que madrugó hoy para poder estar presente, porque tenemos 5 horas menos y él estaba ya de las 9:30, estaba conectado, así que bueno, Hugo, seguramente él va a poder aportar algo, es directivo de FECOBI Uruguay, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda de Ahorro Previo de Uruguay, que quizás es la experiencia más similar a la de ustedes, si bien FUCBAN es el movimiento que tiene más reconocimiento internacional, pero en la realidad de España generalmente es la federación más similar. Así que bueno, esperemos también que esto abra otros diálogos. Bueno, primero contextualizar algo de Uruguay muy breve, porque me parece que es para ayudar a entender, quizás en las anteriores presentaciones faltó. Uruguay es un país muy pequeño, somos 3.444.263, el último censo del año pasado, en todo el país. Casi la mitad vivimos en Montevideo, que es la capital departamental, que es el departamento más chico también. Somos un país único, con un segundo nivel de gobierno, que son los departamentos, que es como es el segundo división político-geográfica. Y bueno, esto de pensar la vivienda y pensar la cooperativa de vivienda, debemos pensarlo en esta relación de Estado, sociedad civil y cómo se ha dado esa relación justamente en cada contexto y cómo eso explica un poco el surgimiento del cooperativismo de vivienda en particular y de la política pública de vivienda en general. Es un país urbanizado, el 94% de los uruguayos vivimos en ciudades, por lo tanto la experiencia cooperativa es completamente urbana. En el medio rural nosotros no tenemos experiencia alguna muy aislada.
Y bueno, después ahí hay una referencia a Real de Azúa que a mí me gusta mucho y que, bueno, queda en la presentación que después con las compañeras y compañeros de UDESCOP la compartiremos. Pero él decía, es un historiador y sociólogo uruguayo que decía que Uruguay es un país de términos medios, y yo creo que lo describe mucho, y un país de cercanías, donde todos nos conocemos y más o menos podemos llegar uno a otro, parecido un poco a lo que contábamos hoy de los vínculos aquí también, quizás Valencia en eso se puede parecer, y que es el país del casi, decía él, porque es verdad que nunca tenemos como esos términos medios también nos construyen una política que es gradualista, que es intermedia, que los conflictos sociales se amortiguan, como en el momento se planteó en Uruguay. Bueno, el movimiento cooperativo surge de la sociedad civil, con experiencias pilotos de un centro de promoción cooperativa que desarrolla 3 experiencias pilotos, pero rápidamente es tomado por la ley. En 1968 el Parlamento estaba discutiendo una ley de vivienda conjuntamente con estas 3 experiencias piloto, y en el 68 se promulga una ley, la Ley de Vivienda, el Plan Nacional de Vivienda, que incluye un capítulo, el capítulo 10, que es el de las cooperativas de vivienda, y ahí ese marco legal dio el impulso, pero el impulso sobre todo lo dieron trabajadores y trabajadoras organizadas que creyeron en la alternativa del cooperativismo como una forma de acceso a la vivienda, y rápidamente formaron muchas cooperativas. Esa magnitud de la experiencia es la que le da el impulso. El cooperativismo de vivienda se explica en Uruguay por esfuerzos compartidos entre 3 actores que son importantes y son imprescindibles los 3. Uno son las cooperativas, que son los trabajadores y trabajadoras organizadas, el Estado, que regula y financia esas cooperativas, y los técnicos, que son los asesores de esas cooperativas. Sin estas 3 patas no es posible entender, y hay una cuarta. Se diferencian por el aporte que hacen los socios y las socias en ayuda mutua, que es la modalidad que los cooperatistas y las cooperativistas construyen su vivienda en un proceso de autoconstrucción colectiva. Entonces no implica eso que tenga un ahorro previamente, sino que ponen su mano de obra como mano de obra no calificada, contratan la mano de obra calificada, pero contratan mano de obra no calificada, participan como mano de obra no calificada en el proceso de construcción de la vivienda. Eso evita tener el ahorro como condición. Y después están las cooperativas de ahorro previo, que ahorran ese mismo valor que las cooperativas de ayuda mutua aportan de mano de obra, lo aportan con ahorro. Y después también se distingue entre un régimen de propietarios y régimen de propiedad colectiva o de usuarios, que a pesar de que el Uruguay tiene un porcentaje muy alto de propietarios de su vivienda y la idea de la vivienda propia es muy fuerte en la mentalidad, en el imaginario de la gente, el más extendido es el cooperativismo de usuarios, que es similar, como ustedes le llaman, cesión de uso. Bueno, la ley define así las cooperativas. Acá ven que nombra la ley 18.407, es porque la Ley General de Cooperativas, que es del 2008, toma el capítulo 10 de la ley de vivienda casi textual para dar marco legal al cooperativismo de vivienda. Dice, son aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios mediante la construcción de vivienda por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar servicios complementarios a la vivienda. Bueno, acá voy a poner, bueno, en la presentación vieron que voy metiendo fotos como una forma también de ir presentando el cooperativismo de vivienda, pero bueno, voy a ir rápidamente. Expresiones cuantitativas de las cooperativas de vivienda en Uruguay para dar una dimensión. Es el 4,27% de los hogares del Uruguay, que es un número que parece chico, pero es significativo, digamos que 1 de cada 20 uruguayos vive en una cooperativa, o 1 de cada 22, 23 uruguayos vive en una cooperativa de viviendas. Y ahí marco las 2 fechas, primero porque la de 2011 es cierta, quiero decir, es exacta porque es del Censo Nacional. El censo del 2023 todavía no está publicado con estas cifras. El cálculo es un cálculo estimado en función de las viviendas que se han construido, que nos da el 4,27, es decir, 53.000 hogares o unidades familiares, unidades de convivencia viven en cooperativas de vivienda. Lo que hoy decía, ¿no? A pesar de ese esfuerzo, de los cambios de orientación de gobierno, de la política de vivienda desde el 67, que empezaron estas experiencias piloto, hasta ahora se ha desarrollado en forma estable, algunos momentos con más experiencias, otros con menos. La dictadura militar fue un bajón importante, y los primeros años democráticos, la verdad que no hubo un apoyo al cooperativismo de vivienda, pero después sí hubo una experiencia importante. En los últimos años, en la última década, es cuando vemos el mayor crecimiento en cantidad de cooperativas financiadas, pero no en la cantidad de personas, porque las primeras cooperativas
tenían un límite mayor de número de integrantes, entonces es en el 72 el año que iniciaron obra la mayor cantidad de cooperativas. Bueno, como les decíamos, la modalidad más generalizada es la de propiedad colectiva o usuarios, que es la barra en celeste. En ayuda mutua es más significativo, en ahorro previo un poquitito más de propietarios, pero en el total son más las cooperativas de usuarios que de propietarios, y se dan en todo el país. Acá es un poco para mostrar la cantidad de soluciones habitacionales que hay en cooperativas. Como verán, es la política de vivienda principal. Eso también explica un poco la expectativa y el funcionamiento del sistema cooperativo, porque un grupo que se asocia para hacer una cooperativa demora, no es que van al mostrador y se van con la plata para construir la cooperativa, demora, hay una cantidad de pasos que dar, pero sí las cooperativas tienen certeza que van a poder construir, después conseguir el terreno, etcétera, etcétera, va avanzando. Entonces, como ven, es una política que a pesar que actualmente, en este periodo actual, ha tenido un énfasis menor, es igual menor, sigue siendo la política más financiada. Y abajo pongo los valores, que en realidad los valores de tasación de las cooperativas están definidos por el Estado. Y bueno, lo pasé a euros para que se pueda entender el valor, pero la tasación se define por dormitorios. Y entonces una cooperativa que sus viviendas son de 2 dormitorios, cada vivienda, el valor de tasación, perdón, es de 93.000 euros, de 3 dormitorios 109.000 y de 4 dormitorios, esperen que tengo acá la barrita del Zoom, 148.400. Esos son los valores de tasación de las viviendas cooperativas. De esto, el 85% se financia por el Estado y el 15% restante es el aporte que hacen las cooperativas, como ahorro o como, sí, achicarlo, ¿no? Sí. Gracias, Dani. Ahí va. Por ejemplo, un proyecto cooperativo de 50 viviendas que tenga promedialmente 2, 3 y 4 dormitorios, son 5 millones de euros un proyecto, digamos, ¿no? Es lo que lleva. Bueno, las cooperativas tienen necesidades y tienen recursos. Las necesidades tienen que ver un poco con esto de resolver en la vivienda de sus integrantes, pero tienen necesidades también de conocimiento, de cómo hacer los trámites, de cómo construir, de cómo conformarse en grupo, cómo ser, y a la vez tiene esta también potencialidad de que la necesidad les genera movilización. La cooperativa, en el caso uruguayo, es la empresa constructora, o sea, el préstamo se lo da el Estado de la cooperativa y quien se constituye en empresa constructora es la cooperativa, que puede contratar en el caso de ahorro previo, puede contratar una empresa que la construya, pero la inscripción la hace la cooperativa, y en cambio, bueno, la ayuda mutua, la empresa esa en su totalidad es la cooperativa. Bueno, las necesidades son económicas, el capital, subsidios, financiamiento. Ahora vamos a explicar por qué ponemos énfasis en subsidios. Las humanas son mano de obra, gestión, conocimiento. La física es la tierra, las fincas, materiales. Esto lo hice, y las institucionales, autorizaciones y servicios. Esto lo hago como una forma para ir describiendo qué aporta cada uno en estos satisfactores necesarios para estas necesidades. Entonces, los recursos del programa son, primero, la autogestión y el aporte propio que hace la cooperativa. Esto es un componente muy importante. El acceso al suelo es un recurso imprescindible para que el proyecto se desarrolle. El financiamiento estatal, el asesoramiento técnico, y después entiendo las federaciones como un recurso, porque si no, cada cooperativa empezaría de cero, no habría experiencia acumulada, y las federaciones de cooperativas son parte de esa acumulación de experiencias que se va transmitiendo de un grupo a otro. Bueno, el primer recurso que ponía, que era la autogestión. Esto es importante porque la cooperativa decide todo el proceso, decide desde el inicio mínimo de cómo se llama, cómo se organiza. En el caso uruguayo, si son de ayuda mutua, de ahorro previo, son de usuarios, son de propietarios, pero después también decían sobre el proyecto, decían sobre qué préstamo van a solicitar, cómo van a hacerlo, dónde van a vivir. Bueno, la autogestión es la forma, ahí lo pongo más adelante, es la forma más radical de participación que tiene la cooperativa, ¿no? Porque decide sobre todo sus componentes, con el papel, sin descuidar el papel de los otros actores que hoy mencionábamos, asesorada por el instituto y con el financiamiento público, porque el derecho a la vivienda implica eso, justamente, que haya financiamiento público, pero la cooperativa es la autogestionaria y la que lleva adelante la propuesta. En el caso, por ejemplo, para poner valor esto de lo que hablamos de la autogestión, ¿no? El Ministerio de Vivienda, que financia cooperativas, pero también financia otros programas, cuando financia por empresa privada, le carga un 30% más a valor de tasación.
Quiere decir que ahí está la ganancia de la empresa y está parte también lo que ahorra la cooperativa por la propia autogestión, ¿no? Entonces, eso está mostrando que es más efectiva, eficiente una cooperativa, en términos que al Estado, la misma vivienda, los mismos metrajes, le sale un 30% menos, ¿verdad? Bueno, el otro elemento importante de una cooperativa para que haya autogestión es la organización. La organización de la cooperativa es antes, durante y después, o sea, los estatutos y la ley definen las cooperativas de duración infinita, justamente porque no se agota con la llegada de la vivienda, no se agota en un momento, sino que la cooperativa sigue viva. Es una cooperativa que está basada en la organización con un principio de igualdad, por un principio de democracia interna, que tiene órganos de dirección, pero la asamblea es el órgano máximo. Bueno, cosas que tienen similitud con la experiencia de ustedes. Bueno, y el aporte propio, decíamos, se diferencia si es de ayuda mutua o de ahorro previo. En el caso del ahorro, digamos, y de la ayuda mutua en ambos casos, es el 15% de valor total. Es decir, se calcula más o menos que la ayuda mutua necesaria para llegar a ese 15% son en torno de 20 horas semanales de trabajo. Eso es un elemento de mucho esfuerzo, pero bueno, es la tradición cooperativa uruguaya lleva a esa experiencia así. Y las cooperativas de ahorro previo ahorran el 15%, a veces precisan por algunas cosas un poquito más, pero es el 15% del requerimiento para la concreción de la vivienda. Pero también hay ahorro, muchas veces las cooperativas hacen con la eficiencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, en que una cooperativa a otra se presta los materiales, se presta parte de la maquinaria, bueno, por supuesto el conocimiento es parte de esas cosas que se pasan de una cooperativa a otra, pero también hay mucho ahorro que se genera por la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? En la cooperativa de ayuda mutua, por supuesto, la mano de obra también ahorra aportes sociales sobre esa mano de obra que no contrata, ¿no? Bueno, la ayuda mutua es el trabajo colectivo y comunitario en la construcción de la totalidad de viviendas. Los cooperativistas y las cooperativistas construyen todas las viviendas, recién al final se sortean, por lo tanto, de antemano no se sabe cuál va a ser la de cada socio y socia. Por eso también se pone esmero en todas la construcción, porque en realidad nadie va a saber cuál va a ser la suya. Y realizan, como yo decía, son 21 horas semanales de la mayoría de las cooperativas. Y funcionan como peones. Bueno, es una situación de mucha tensión actualmente. La tensión sobre todo tiene que ver porque los arreglos familiares han variado, entonces lo que ha sido un modelo probado en una época tiene ahora dificultades por los cambios en el mundo del trabajo, el multiempleo, la organización familiar, etc. Bueno, acá, fotos de la ayuda mutua. En el caso del ahorro, los ahorros comienzan a ser individuales, puede pasar a ser colectivo. Para escriturar, la cooperativa de ahorro previo tiene que tener 7,5 de ese ahorro y el 7,5 restante lo completa durante el proceso de la obra. Y las obras, les decía, pueden ser por administración directa, es decir, la cooperativa contrata la mano de obra, compra los materiales por autogestión, o delegada como empresa en caso de que llama precios y contrata a una empresa que va a ser la que construya su cooperativa. La propiedad colectiva la entendemos como una forma también de recurso, del aporte propio en cierto sentido, porque bueno, hay una fortaleza que se da en la integración del ser usuario de esa vivienda y no ser cada uno propietario, que fortalece, por un lado, la tenencia, porque en realidad le da más certeza de negociación con el acreedor, en este caso es el Estado, porque es colectiva la propiedad, y después porque también se generan fondos de socorro o fondos de ayuda en caso que algún integrante tenga alguna situación de traspié con relación con sus ingresos. Igual ahora vemos que los subsidios vinieron a atender bastante eso. Si bien la propiedad es colectiva y el régimen es de usuario en relación a cada vivienda, la vivienda se hereda como cualquier otro bien. Los herederos tienen que definir quién de los que heredan pasa a ser titular de la cooperativa y pasa a vivir, digamos, pero se hereda la cooperativa y ahora quizás voy a explicar esto sí. Bien. Ahí va. La cooperativa es propietaria de la totalidad de los bienes, digamos, de las viviendas. Por ejemplo, una cooperativa de 50, cada familia tiene una 50 aparte. Exactamente, la relación con la vivienda se llama contrato de uso y goce, o sea, es decir, hay un documento de uso y goce que
Exactamente, la cooperativa le da a cada familia o a cada persona en usufructo esa vivienda. Pero puede heredar el usufructo solo. No, hereda dos cosas, hereda la parte social. Sí, sí, no es acción, pero sí, ahí va. Exactamente, la parte social se compone por el aporte inicial, que es mínimo. Nosotros en la política de vivienda hay una moneda ficta, que se llama unidad reajustable, que es una moneda, ahora cuando explique la parte de financiamiento del Estado, le explico un poco más eso. El aporte inicial son menos de 100 euros, digamos, para decirlo en términos reales, es el aporte inicial para entrar a una cooperativa. Después está todo lo que aporta, sea en ahorro o sea en ayuda mutua, que es ese 15% valor total, es decir, estamos hablando de $15.000, $18.000, perdón, vamos a hablar en euros acá, de 15.000 euros a 18.000 euros, más o menos es lo que es la ayuda mutua, que es la hora peón puesta en la obra, o el ahorro previo, eso es parte de la parte social, y después, todo lo que amortiza del préstamo, todo lo que devuelve del préstamo, conforma también la parte social. Entonces, si alguien, como mi madre, que hace 50 años de una cooperativa, renuncia a la cooperativa ahora, le van a devolver la capital inicial, toda la ayuda mutua que hizo ella y mi padre en la construcción de las viviendas, más los 25 años que pagó de devolución del préstamo, que por suerte hace muchos años ya terminó de pagar. Solamente la amortización, no los intereses, porque si no, quien ingresa tendría que pagar pagaría los costos financieros, digamos, ¿no? Entonces paga solamente lo que amortiza de ese préstamo, lo que es capital de ese préstamo, digamos, ¿no? En caso que yo heredara, ojalá falta muchísimo para que eso pase, mis hermanos y yo heredamos esa parte social, esas tres componentes de la parte social. Y también el derecho al usufructo. Nosotros tres tendríamos que decidir si alguno... Sí. Puede heredar, puede irse a trabajar a otro lugar y por eso no puede vivir más allí. Claro, puede pasarle, o a veces, yo qué sé, las cooperativas, como eran todas familias jóvenes, en el caso de mis padres, tiene escaleras, los dormitorios están en la planta alta. Entonces mucha gente tuvo que ir porque ya no les servía la vivienda para las condiciones, ¿no? De la edad. Entonces, bueno, se dan distintas razones porque alguna gente en una época que no había subsidio, muchas personas se jubilaban, ya la cuota no se le hacía asequible, y entonces le entraba el temor de perder la vivienda, entonces se iba a una vivienda que no tuviera cuota. Pasaron distintas razones. Exactamente. Entonces, ahí, bueno, la parte del se hereda y también se hereda el derecho al usufructo, pero siempre hay que definir entre los herederos quién va a ser el socio, quién va a seguir en la cooperativa. No se puede heredar y dejarla vacía esperando que, o sea, en ese caso hay que renunciar a la cooperativa. Es un deber del socio vivir en la cooperativa. Es transmisible, totalmente. Diferentes de los cooperativos. Y es necesaria pero es a través de el permiso de la... No, es que lo hace la cooperativa. La persona, exactamente, eso es un valor de esto y tiene que ver justamente con evitar la especulación de que la persona renuncia a la cooperativa y quien decide quién ingresa es la cooperativa. Entonces, lo que sí le cobra es la parte social, que es lo que le tiene que volver al que se fue. Pero, y solo descuenta un 10% esa parte social, que es como queda para la cooperativa, porque supone que la cooperativa fue haciendo cosas para mejorar esa vivienda, digamos. Sí. No, porque el que viene paga el 100%. Claro, exactamente. Paga el 100% del valor. Al revés, la cooperativa se capitaliza porque queda con un 10% antes de volver. Sí, paga. Por eso tiene que pagar todo. Lo que es importante es que en realidad quien mantiene el control sobre quién va a ser su vecino o su vecina es la cooperativa. La dificultad que tiene es que en realidad, claro, no siempre hay trabajadores que tienen 50.000 o 60.000 euros para entrar a una cooperativa, ¿no? Que es lo que vale ahora una parte social de una cooperativa, ya terminó de pagar o está muy avanzado el pago. Entonces, bueno, se han dado mecanismos, la ley establece que hasta 4 años se puede devolver esa parte social como una forma que la cooperativa también le pueda financiar al que ingresa y eso permite, ¿cierto?, también mantener el perfil de la cooperativa. Bueno, la solidaridad es otra forma importante de recurso, tanto sea por la colaboración, por los fondos que se crean, por las formas de ayuda.
también por la cooperación entre cooperativas, y aquí entra el movimiento como parte importante de esta solidaridad, porque en realidad son forma también de transmisión de conocimiento, de transmisión de la experiencia, de apoyo en saber en qué se erró, en qué se equivocaron, qué no salió, cómo se transmite esto a otras cooperativas. El movimiento cooperativo allá, lamentablemente, está organizado en 4 federaciones, en el caso de vivienda estoy diciendo, ¿no? En 4 federaciones. Por un lado están las 2 federaciones que están vinculadas a las cooperativas de usuarios, que son FUCBAN en ayuda mutua y FECOBI en ahorro previo, y después hay 2 federaciones de propietarios. Pero bueno, gran parte importante de las conquistas que hay no tienen que ver que el Estado ha sido muy bueno y los gobernantes han sido buenos, no todos han sido buenos, sino que un movimiento ha luchado para que esas condiciones se tengan, ¿no? Entonces eso es un elemento que, sí. Bueno, el proyecto es único, entonces como todos tienen una parte igual de eso, incluye todo, las áreas verdes, los servicios comunes. Sí. No. No, porque sí, lo que es importante pensar es que en realidad, en este caso, el único fin de esa propiedad es para vivir, de residencia. Por lo tanto, si en realidad hay derecho de superficie y hay otras formas de explotar eso, en realidad la cooperativa no lo va a hacer para enriquecerse, lo va a hacer para vivir. Entonces, en realidad, no tiene tanto valor en términos de que, bueno, es eso. No tiene una tasación la cooperativa posterior para definir cuánto vale eso, ni cuánto dejó de valer, sino que vale lo que aportó cada socio, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora voy. Acceso al suelo, justito, mirá, llegó el punto acceso al suelo. Bueno, una cosa importante y aclarar en relación a la diferencia de la cooperativa de cesión de uso, algunas que ustedes desarrollan, es que las cooperativas son propietarias del suelo, ¿no? Porque el préstamo, las cooperativas son propietarias del suelo. Porque el suelo lo que le da a la cooperativa, bueno, primero una cierta seguridad en la tenencia, pero aparte el préstamo es una hipoteca sobre ese suelo. Por lo tanto, la cooperativa tiene que tener como primer paso, la propiedad del suelo. Pero esa propiedad del suelo, en su mayoría, justamente busqué ese dato para hoy la presentación, en el caso del suelo, las cooperativas mayormente acceden por carteras de tierras públicas, es decir, por suelo que le proveen los organismos del Estado. Fundamentalmente, los gobiernos departamentales. El Nacional tiene un llamado anual casi que hace sobre tierras, que pone oferta de las cooperativas, que es como un concurso que las cooperativas proponen, pero sobre todo son los gobiernos departamentales que tienen mayor movimiento esas tierras. En el caso de Montevideo, que es la capital departamental, hay una cartera que fue creada en 1990, y de 2009 funciona lo que se llama el Fondo Rotatorio Solidario, que es un fondo cogestionado entre el gobierno departamental y las federaciones de cooperativas, donde en realidad ahí se discute un poco para quién va cada terreno, pero aparte de eso es la cooperativa como ese valor del suelo se lo financia el préstamo. Cuando la cooperativa paga el terreno, con el préstamo, digamos, paga el terreno, eso va al Fondo Rotatorio Solidario para comprar nuevas fincas o nuevos terrenos, y así otras cooperativas van a tener acceso. Digamos, eso lo que ha permitido es tener una cartera de tierra dinámica. Inicialmente la cartera de tierra eran los terrenos municipales, los que tenía el ayuntamiento, para decir, ya no tenemos ayuntamientos, pero que tenía el gobierno departamental, eran los terrenos que estaban disponibles. Bueno, gracias a este mecanismo del Fondo Rotatorio Solidario, se alimenta periódicamente esas tierras para nuevas cooperativas. Desde el 90 que se creó, el 51,45% de las cooperativas construidas en Montevideo accedieron por cartera de tierras departamental. O sea, más de la mitad llegaron a la tierra por el gobierno departamental, ¿no? Después hay otras que acceden en forma privada. Lo que es muy difícil es una cooperativa, a un propietario decirle, firmo la reserva de esto, pero te la voy a pagar recién cuando tenga el préstamo. Entonces muchos propietarios o no aceptan eso, o si lo aceptan, le agregan costos financieros para cubrirse todo ese tiempo que no disponen del bien y que lo tiene la cooperativa. Entonces, no es la mejor manera. O otras veces la cooperativa, en el caso de ahorro previo, algunas cooperativas, como juntan ese ahorro, compran el suelo, y el suelo se considera parte del ahorro que aporta la cooperativa.
¿no? O sea, la cooperativa puede pedirlo en el préstamo o si lo considera ahorro, bueno, en lugar de poner dinero, el 15% en dinero, puede poner como el terreno como parte del ahorro que aporta la cooperativa. Bueno, la regulación y el financiamiento del Estado, que era lo que queríamos llegar. Bueno, el marco legal es la ley de vivienda, como decía, que es la 13.798. Yo después, la presentación tiene los links al marco, a las leyes y a las reglamentaciones para que puedan después, si quieren mirarlo. La ley 18.407 y la ley general de cooperativas. Es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial quien regula. Para regularlo tiene un registro de cooperativas y de institutos de asistencia técnica, que son estos técnicos, yo les decía hoy que es la tercer pata del modelo, que ahora voy a contar con más detalle. Y es el Ministerio de Vivienda quien establece las condiciones del préstamo, las condiciones del subsidio y también las características de esas unidades a construir. De hecho, los metrajes, el confort, los materiales, entre otros. Ahí les pongo la página web de la Agencia Nacional de Vivienda, que es además donde trabajo yo también. Tienen que poner barra construir o entrar al botón de construir, que es donde aparecen las condiciones para una cooperativa, todos los reglamentos, resoluciones, etc. Bueno, condiciones para integrar una cooperativa es ser mínimo es 10. Para cooperativas que van a rehabilitar o reciclar una finca pueden ser 6. El máximo, la reglamentación establece que son 50. Los núcleos familiares tienen que tener ingresos máximos, no se exigen ingresos mínimos, sino ingresos máximos que van de acuerdo a la integración del grupo familiar, que van de 2.315 euros a 3.700 mensuales. O sea, las cooperativas que, las personas para poder integrar una cooperativa y tener financiamiento tienen que tener ingresos entre este rango, digamos, de acuerdo a la cantidad de integrantes que sean. O sea, 3.700 corresponde a hogares de 5 integrantes o más, y 2.315 a 1 o 2 integrantes. Tiene que residir en el territorio nacional y no ser propietario de otra vivienda. Acá esta gráfica que parece un camino marca un poco las etapas de la cooperativa, que tiene que ver con cómo el Estado regula. Lo interesante de esto, un poco que está establecido en la reglamentación actual, es que en realidad una cooperativa, cuando accede a tierra, primero se estudia la factibilidad de ese terreno, después entra el anteproyecto. Cuando el anteproyecto es aprobado, postula para el préstamo. Si en ese momento lo que hace el Ministerio de Vivienda es definir, voy a financiar 1.000 viviendas cooperativas en este semestre, y hay 1.200 viviendas cooperativas postuladas, lo que hay un sorteo. Entonces es un mecanismo transparente, no digitado por otra manera, y entonces la cooperativa más o menos maneja los tiempos del préstamo, porque hay ya estipulado cada etapa de estudio tiene un plazo máximo de 90 días, eso hace que cada etapa se van cumpliendo, y después sale sorteado en el primero, ya tiene certeza en el préstamo. Si no participa, está en 3 sorteos, y si no sale sorteado ninguna de esas 3 veces, se adjudica en forma directa. Entonces, el plazo después del anteproyecto aprobado, máximo para tener la certeza del préstamo, son 2 años, que son 3 sorteos, 1 por semestre. Eso es algo que ahora se retomó. Tuvimos 2020, el 2022, un sorteo solo por año, y el 2023 empezó a retomar 2 sorteos por año. Bueno, el financiamiento estatal que integra, digamos, ¿no? El financiamiento está establecido por la ley, financia el 85% del valor total de las viviendas, de la construcción global. Es una moneda ficta que es la unidad reajustable. La unidad reajustable es una moneda que solo se usa para la política de vivienda y que tiene el aumento de la unidad reajustable se establece por el aumento del índice medio de salarios. En eso el legislador en 68 intentó que fuera una moneda que fuera pagable, que fuera asequible, entonces aumenta igual que los salarios cuando se creó. El interés del préstamo es el 2% y el préstamo es por 25 años. Y después el otro componente de financiamiento es un subsidio, que el subsidio está dado directamente al pago de cuotas, es un subsidio a la permanencia en la vivienda, que está de acuerdo a la capacidad de pago de cada familia y la cantidad de integrantes. El Fondo Nacional de Vivienda, que es lo que financia el préstamo, por eso digo, ¿por qué parece importante esta continuidad que tiene? Porque la ley estableció que se creaba un Fondo Nacional de Vivienda que en su origen era con el 1% de los sueldos y el 1% del aporte del empleador. Eso le dio un dinamismo importante a formar el Fondo de Vivienda. Desde el 2007 tuvimos una reforma tributaria, estos impuestos a los sueldos se derogaron, bueno, pero por renta general se estableció un monto que se destina, que sustituye
más o menos igual este 2% que se recaudaba 1% y 1%. Y acá les pongo en el gráfico, que está en el Plan Quinquenal de Vivienda, cómo se compone este Fondo Nacional de Vivienda, ¿no? Más de la mitad tiene que ver con este Fondo de Rentas Generales que sustituye a ese 1% que se descontaba antes. Lo que está en marrón o bordó, digamos, es el 1% de los aportes que hace el Estado por los empleos públicos, por los empleados públicos. O sea, ese 1% se mantuvo de parte de empleadores de los empleados públicos. Lo que está en violeta, que es lo otro más grande, es el repago de los préstamos, o sea, lo que se devuelve del préstamo va al Fondo Nacional de Vivienda, y el resto son colocaciones en obligaciones hipotecarias, algunos fondos directos que se han resuelto que vayan al Fondo de Vivienda, pero bueno, más o menos eso lo compone el Fondo de Vivienda, eso le da tranquilidad y certeza al sistema cooperativo. El préstamo financia el pago del suelo o la finca, que no puede ser más del 10% del préstamo, o sea, está topiado ese valor en el 10% del préstamo. El pago de los honorarios del equipo de asistencia técnica. El Instituto de Asistencia Técnica es una asociación de técnicos que tiene que asesorar a la cooperativa, están en un registro del Ministerio de Vivienda, y estos técnicos, la cooperativa elige libremente qué técnico quiera que asesore, pero esto se financia con el préstamo, que es hasta el 10% del total de la obra. Después se pagan los gastos de infraestructura, se pagan los materiales, la mano de obra, derechos sociales, tasas, permisos y la propia escritura. Todo eso compone el préstamo que se le financia a la cooperativa. Una vez habitada la cooperativa, los socios y las socias pueden solicitar, si su cuota supera el 25% de sus ingresos, pueden solicitar un subsidio, que lo que se subsidia es la diferencia entre el 25% y la cuota. Es un poco más complejo porque en realidad se entiende que, por ejemplo, los hogares más chicos, el 25% sería insuficiente para poder vivir, entonces el subsidio es mayor, puede llegar hasta el 100%. O sea, si alguien se queda sin trabajo, solicita... Sí. Sí. Sí, sí, tiene otros programas. Yo estoy contando solo cooperativas. ¿Pero pueden entrar en este? Sí, sí, también pueden entrar. No se exige un mínimo, o sea, porque como se puede subsidiar la cuota, no exige. Sí, pero si no llegan a eso, tienen otra Se subsidia, ayuda. llega al 100% del subsidio igual. Y lo importante es que en realidad, bueno, esto es parte de las conquistas, le decía, esto no ha sido solamente porque el Estado lo ha querido dar, sino porque también se ha luchado por esto, porque en realidad, bueno, mucha gente pasa con muchos periodos, nosotros tenemos una seguridad, una protección del trabajo distinta a la de ustedes, o sea, un seguro de paro allá en Uruguay, alguien se queda sin empleo solo por 6 meses, entonces muchos cooperatistas y muchas cooperatistas han tenido dificultad que se quedan sin ingresos, y bueno, para no perder la vivienda se obtiene un subsidio justamente por el tiempo que no tiene ingresos, que, insisto, llega hasta el 100% y el subsidio se revisa cada 2 años. Bueno, y el tercer componente, y aquí cierro para no extenderme más, son los institutos de asistencia técnica, que están definidos por la ley como aquellos destinados a proporcionar el costo, servicios arquitectónicos que incluyen proyecto y dirección de obra, servicios jurídicos notariales, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales a las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro. El equipo mínimo que tiene que tener un IAT, que es la sigla, un instituto, es abogado o abogada, escribano o escribana, o notario, como llaman aquí, licenciado o licenciada en trabajo social, contador o contadora pública, o no sé, profesional de finanzas, de administración, no sé cómo le llaman aquí, y arquitecto o arquitecta. Es el equipo mínimo, tiene un instituto para poder asesorar cooperativas, y lo bueno de esto es que como está financiado por el propio préstamo, el equipo no va a riesgo, ni la cooperativa se compromete a pagar algo que no tiene, digamos, porque en realidad está financiado en el propio préstamo. La cooperativa selecciona libremente el registro de institutos que están inscritos en el Ministerio de Vivienda, es un equipo interdisciplinario, el asesoramiento es integral, se supone que no tiene fines de lucro, por eso el valor está estipulado por la propia ley, que es el 10% del total de las obras. Y bueno, en esto que ponemos acá definición de roles es que los técnicos asesoran, las cooperativas deciden, digamos, ¿no? No es que sustituya a los técnicos la cooperativa, sino que la cooperativa es la que sigue decidiendo, pero quien asesora y se encarga del proyecto, de la dirección de obra es el equipo técnico, pero bajo la contratación, digamos, de la propia cooperativa. Bueno. Voy a cerrar un poco, ahí hay unas fotos. Voy a decir rápidamente algunos desafíos que me parece que tienen que ver con esto.
En parte, este financiamiento público lo que hace es que la regulación del Estado es muy fuerte. O sea, como le da el préstamo y le dan esas condiciones que son favorables para las cooperativas y han permitido el desarrollo del cooperativismo, también la regulación es muy importante. Yo pongo acá, debería pasar de ser corset, es decir, porque en realidad le establece hasta los mínimos de una vivienda de dormitorios tiene que tener entre 50 y 60 metros. No puede tener más de eso ni menos, aunque la cooperativa demuestre que puede construir con la misma plata más metros, no puede. La regulación llega a ese grado. Por eso yo digo que debe pasar a ser corset, algo que vamos a nos dice, tienen que ser de esta manera las cooperativas, hacer balizas, es decir, dejar referencias para evitar desvíos, porque esta reglamentación exigente tiene que ver porque muchas veces hubieron promotores privados que se metieron en el cooperativismo para hacer promociones privadas con el paraguas de una cooperativa. Entonces, bueno, se reglamentó para evitar eso, pero bueno, yo creo que se reglamentó demasiado. Bueno, después lo otro es que los proyectos de cooperativas de vivienda son muy viviendistas, yo pongo ahí, que tiene que ver con que en realidad se asegura el confort, cada vivienda tiene el confort, pero hay eso en detrimento de los usos comunes de muchos servicios. Por ejemplo, los lavaderos que tienen las cooperativas de ustedes, que son muy interesantes, cada cooperativa tiene su espacio para lavar ropa, porque está exigido, no solo porque lo tienen, sino porque la reglamentación exige que tenga conexión a lavarropa cada vivienda, ¿no? Entonces ahí vemos ese proyecto que es más de vivienda, más allá que hay salones comunales, hay espacios comunes y espacios verdes para la vida comunitaria, los proyectos son más de vivienda, ¿no? Y bueno, después está desafiado por los contextos actuales, por el individualismo que impera, por los cambios en el mundo del trabajo, por los cambios sociodemográficos. El cooperativismo tiene que seguirse reinventando en cierta manera como una forma de seguir. Y bueno, y lo otro es un cooperativismo que ya tiene más de 50 años, están apareciendo problemas de mantenimiento, problemas de adecuación para la accesibilidad de las viviendas, que bueno, sobre eso no hay todavía ningún fondo público de acceso a eso, y es parte de los desafíos del movimiento cooperativo, para discusión seguramente en el próximo pedido. Bueno, disculpen que fui así como chorizo, como decimos en Uruguay.